Título del tema: ¿cómo salir de tu estancamiento personal? Juan 5, 1 al 18. Dice la escritura de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muchos de nosotros no creemos estar estancados, pero hay momentos en nuestra vida en que llegamos a tiempos en que como que las cosas están igual, las cosas no cambian, las cosas no avanzan, las cosas parecen quedarse en el mismo sitio. Podríamos pensar que hay gente que está en el mundo y está estancada, pero pensemos en aquellos que estamos en Cristo y nos vemos a veces estancados. En la parábola, el paralítico de Betesda, encontramos una palabra, dice que ellos estaban en un estanque. De ahí viene la palabra estancar, estar estancados. Y de ahí tomo yo la base del ejemplo de lo que vamos a ver hoy. Hay varios tipos de estancamiento. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hay 3 tipos de enfermedad que se nombra ahí: ceguera, cojera, parálisis. Realmente cuando uno ve que estanca, y vamos a llevar eso a la aplicación práctica, hay 3 cosas que nos pueden estancar como personas. 1, la falta de visión, la desorientación o la falta de información. Eso se refiere a ¿qué? A la falta de visión. Los ciegos básicamente se pueden ver desorientados, se pueden ver sin visión, y eso también representa la falta de información. A veces nos estancamos porque no sabemos cómo hacer las cosas, ¿cierto? Si usted entra a una empresa y no le dan información de qué es lo que debe hacer, pues usted se estancó ahí. A muchos de nosotros estamos estancados porque no investigamos, no leemos, no estudiamos, no nos preparamos respecto a las cosas en las que estamos viviendo. ¿Usted quiere aprender a criar? ¿Qué debiera hacer? Lea libros sobre crianza, ¿sí o no? Y eso le va a sacar de su estancamiento en muchos aspectos, porque si ignoramos cómo hacerlo, pues obviamente nos vamos a estancar, porque hay cosas que otros ya han avanzado, que ya han obtenido información, y que esa información nos puede ayudar a nosotros, pues obviamente también a avanzar. Así que esa falta de visión, de orientación y de información, pues estanca nuestra vida. Lo siguiente es la cojera. La cojera representa un pecado recurrente o hábitos que nos desvían del buen camino. Decían las abuelas, es que siempre le cojea algo, ¿no? Y básicamente todos tenemos algo que nos cojea, sea nuestro carácter, sea nuestro temperamento, sea nuestra forma de pensar, sea un hábito en general, ¿cierto? Un vicio, una maña, y esas cosas a veces nos estancan. Hay gente que tiene muy buenas capacidades, pero si tiene algo que le cojea, la estanca, ¿cierto?
tienen un hábito recurrente, un vicio, un pensamiento, algo que continuamente los hace tropezar, pues generalmente esa persona ¿cómo va a estar? Estancada. La tercera es la parálisis. La parálisis significa quedarse estáticos, quietos en un punto. Y pienso yo que hay gente que queda estancada porque hay un algo sin resolver en su vida. Un área, un punto, una herida, un momento de fracaso, un aspecto en su vida que está aún sin resolver. Hay gente que viene a uno a la consejería, viene 10 veces y 10 veces habla del mismo tema y no lo ha superado. O sea, oiga, pero ya debiera cambiar el chip, ya debiera cambiar el tema, pero cuando la persona recurre siempre en el mismo tema, siempre el mismo tema, siempre el mismo tema, quiere decir que la persona está estancada ahí. Usted siempre me habla de sus hijos, siempre me habla de sus nietos, siempre me habla de su matrimonio, siempre me habla de sus finanzas, siempre me habla de su enfermedad. Hacíamos una visita y él decía, no, pero es que mire que los médicos, no sé cuánto. Yo le dije, deje de pensar en los médicos y piense en usted. No piense en la ineptitud de los médicos, piense en usted cómo piensa sanarse. Pero la mayoría de personas nos estancamos ahí, le damos la vuelta al mismo punto. Eso es estancamiento. Falta de visión, un hábito recurrente o un área sin superar. ¿Cómo salimos nosotros del estancamiento? ¿Qué podemos encontrar en esta parábola? Recuerden que Jesús llega a Jerusalén, encuentra ese estanque, allí hay una cantidad de enfermos, este tipo de enfermos, ¿cierto? Más otros seguramente, pero nos nombra a estos de manera particular, muy interesante. Y Jesús dice que ve al hombre de lejos y dice, oiga, ¿cuánto lleva ese hombre ahí? No, tantos años, 38 años llevaba ahí el hombre, bastante tiempo ahí en ese lugar, estancado, en un mismo lugar, en un mismo sitio. Y Jesús viene y lo saca. Y hay varios acontecimientos, los observamos en la lectura. Y quiero irles poniendo como título a cada punto. Y voy a arrancar con el primero y es, dime con quién convives y te diré cuán estancado estás. Versículo 3. Me llamaba la atención pensar que este hombre con quién convivía. Diga conmigo, con otros enfermos. Hay algo que nos estanca mucho y es cuando nosotros convivimos con personas tóxicas, que todo el tiempo están renegando, todo el tiempo están peleando, son egoístas, personas que siempre están buscando lo suyo propio, que siempre están compitiendo, que no nos aportan a nuestra vida personal. Encontramos en estas personas que dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Con ese tipo de personas vivía aquel varón. Hay algo que es interesante y es que dice que yacían. El término yacer es que se habían plantado allá. Yacer es que se habían acostumbrado a vivir como enfermos juntos. Mire, nosotros como creyentes hacemos la diferencia en muchos aspectos, porque a veces convivimos con personas, pero a veces es necesario, ¿sabe qué? Poner tierra de por medio con personas que en vez de aportarnos, de ayudarnos, nos enferman más. Y creo que de alguna manera nosotros a veces nos estancamos y nos estancamos simplemente porque nos acostumbramos a vivir con la enfermedad de los demás, a vivir con el problema de los demás, a vivir con el carácter de los demás, a vivir con el abuso de los demás. Y creo que eso es algo que Dios nos está llamando, dice la Escritura, a libertad y no a esclavitud. Pero muchas veces nosotros estamos tan esclavos como los demás, porque el hombre estaba enfermo en sí mismo. Y por estar enfermo en sí mismo, estaba acostumbrado a vivir con otros en la misma condición. El paralítico de Betesda competía, porque hay algo interesante, con las debilidades de otros, quienes egoístamente solo pensaban en sí mismos sin importarles su condición. Porque piénselo, están todos enfermos, el ángel llega, revuelca el agua y nadie dice, oiga, ¿usted cuánto lleva acá? ¿Cierto? Hagamos fila, o ¿por qué no pasa usted adelante que es el más antiguo? No, cada uno pasa por encima del otro como pueda. Yo me imagino que los que más corrían eran los ciegos, ¿cierto? Podían correr, los cojos bregaban un poquito más, los paralíticos estaban más estancados, seguramente muchos de ellos se hacían más cerquita del estanque y el que primero se tirara al agua con ese. Imagínense ustedes la carrera de enfermos para llegar al estanque, para ser el primero. Qué interesante que hay algo con lo que el enemigo nos estanca. ¿Sabe con qué es? Con querer ser primero. Ninguno de nosotros queremos ir de segundones, ninguno de nosotros queremos ceder a otros, ninguno de nosotros queremos
que otros de pronto tomen la batuta, lleven la delantera, hagan las cosas antes que nosotros. ¿Y sabe que eso nos estanca? ¿Sabe qué es lo interesante de este asunto? Betesda significa casa de misericordia. ¡Qué contradicción! ¿Cuánta misericordia había allá en esa casa? Si todo el mundo estaba compitiendo por ser el primero. ¿Cuánta misericordia había en esa casa? Si unos pasaban por encima de otros, se estrellaban con otros para ser los primeros. Se herían unos a otros seguramente para ser los primeros. ¿Cuánta misericordia había en esa casa de misericordia? Nada, qué triste. No da honor a su nombre ese lugar, ¿cierto? Eso era un estanque, era un estancadero. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran mostrado misericordia? Segunda de Samuel 22:26 dice que Dios se mostrará misericordioso con él, misericordioso. A veces usted está herido, pero es más importante la herida del otro. A veces usted está ofendido, pero es más importante resanar al otro. Porque Dios se muestra misericordioso con el misericordioso. Pero nosotros nos estancamos porque decimos, no, hasta que el otro no venga primero. Hasta que el otro no venga y arregle el asunto primero. Y nos estancamos. Por eso dice, dime con quién convives y te diré cuán estancado estás. Dígame con qué tipo de personas usted se rodea, qué cosas escucha usted todos los días. ¿Cómo vive usted? ¿Qué tanta paz tiene? ¿Qué tantas palabras positivas le dice usted a la otra persona todos los días? ¿Cuánto lo alientan a usted? ¿Cuánto le agradecen por lo que usted hace o no hace? ¿Cierto que a veces nos estancamos porque como que estamos ahí? Mi esposa, cuando ella ya llegó a vivir conmigo, había un problema en la casa. El colador, las ollas, los pocillos eran de todas las familias que habían en esa casa. Mis dos hermanos, incluyendo los inquilinos. Así que alguien necesitaba un colador y entonces, Julio, ¿me presta el suyo? Yo necesitaba una olleta, oiga, mi nena, ¿me presta el suyo? Mi esposa dice, ¿y por qué aquí todo de todos? Porque cada uno no tiene su propio colador. Me di cuenta que estábamos estancados porque como nos estamos recostando con lo que otros tienen, no estamos comprando lo propio. Como nos estamos acostumbrando a que, por ejemplo, en mi casa pasaba algo, el mandadero era yo porque era el que tenía tiempo. Entonces me había vuelto el mandadero oficial. Entonces cuando yo ya decía que no, estaban bravos 8 días porque yo no iba a hacer el mandado, teniendo el tiempo. Eso es estancamiento, porque ni crecían ellos, ni crecía yo. Cuando me fui a salir yo dije, ¿y ahora qué tengo? No tengo nada porque ollas prestadas, cobijas prestadas, todo prestado, porque yo mismo no me ha superado a mí mismo. Creo que a veces nosotros nos estancamos porque estamos conviviendo con personas que siempre nos están requiriendo todos nuestros esfuerzos, nuestras cosas. Siguiente. Dime qué aspiraciones tienes y te diré a dónde vas. La primera es, dígame con quién usted convive y le digo qué tan estancado está. Ahora dígame, ¿qué aspiraciones tiene usted? Y le voy a decir hacia dónde va. Versículo 4. Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahora, eso parecía una bendición, ¿sí o no? Pues qué bendición. Ahí hay una oportunidad, una pequeña esperanza. La pregunta, ¿qué le esperaba, o qué esperaba, el paralítico? Habían 3 cosas que el paralítico esperaba. Y creo que toda persona estancada espera lo mismo. Primero, una oportunidad y tiempo perfecto. ¿Cierto que hay gente que espera que le llegue el salario de su vida, el negocio de su vida, la oportunidad de su vida, la mujer de su vida, el hombre de su vida, ¿cierto? El profesor de su vida que siempre le pone 10, ¿cierto? El paralítico esperaba una oportunidad perfecta. ¿Sabe que a veces nosotros por andar esperando la oportunidad perfecta nos estancamos? Porque uno dice, bueno, y aquí mientras llega, y mientras llega. Ustedes no saben cuántas veces nos han dicho, pues, pastor, cuando me llegue la bendición, diezmo, su bendición. Y nos pusimos una vez a esperar, porque la hermana nos dijo, en 8 días. Y aquí la estamos esperando, señora. Pero la señora no volvió a aparecer y nos iba a dar el diezmo. Eso estaba bueno. Y acá la estamos esperando. ¿Qué tal nosotros esperando? Conocimos el caso de un pastor. Una hermana vino y le dijo, hermano, voy a vender tal lote y le voy a dar tanto. Y el hermano, uy, bueno, qué bendición. Pues por allá alguien vino y dijo, pues pastor, pues aproveche que le van a dar eso y si quiere yo le presto. Y se compra de una vez el carro, que es la oportunidad de su vida y tal cosa. Y el hombre pidió la plata prestada, se gastó la plata y la hermana un mes que no llegaba, 2 meses que no llegaba.
Llegó a los 3 meses, pastor, es que tengo que confesarle que pequé, me gasté la plata que pensaba ofrendar. Ahora, ¿sabe qué tiene él? Deuda. Casi le quitan la casa, el carro, todo porque quedó endeudado. Y creo que muchos de nosotros a veces nos estancamos esperando en el hombre. Él no solo esperaba una oportunidad y tiempo perfecto, esperaba un acto de solidaridad ajeno. A veces nos estancamos esperando que los demás tengan compasión, que a los demás les interese, que a los demás les importe, que los demás se preocupen. Y no, de pronto no. De pronto nos vamos a quedar esperando. Y esperaba ver el ángel. Estaba esperando un milagro. Y a veces nos quedamos esperando milagros, mis queridos. Porque es que Dios no está obligado a hacerlos. Porque es que Dios decide cuándo. Y entonces a veces nosotros nos quedamos ahí, estancados. Desde ese punto de vista, ¿qué le esperaba al paralítico? Porque no solo que esperaba, sino que le esperaba. Si seguía ahí esperando. Solo imagínense lo frustrante que era observar cada día durante varios años esa multitud de enfermos corriendo y quejándose mientras avanzaban en medio del pandemonium para obtener la suerte de llegar primero. Imagínense toda la vida no ver pasar a los demás por delante de uno. ¿No le ha pasado? Usted dice, oiga, pero este ya es pastor, este ya tiene más, este ya tiene carro, este ya tiene casa, este ya estudió, este hizo. ¿Y yo? Ay, esa era la visión del hombre. 38 años, viendo pasar a los demás. Versículo 7. Mire lo que él decía. ¿Cuál fue su evaluación de la situación? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Encuentro en ese versículo 4 cosas. Y son las quejas de la mayoría de personas estancadas. Primera queja, no tengo quien. Nadie me ayuda, nadie me colabora en esta casa, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Ese no tengo quien es si tuviera un papá rico, si tuviera un primo que prestara plata. Persona estancada generalmente se siente sola y falta de apoyo. Siguiente, dice cuando se agita. Cuando aparece la palabra cuando, valga la redundancia, significa incapacidad de manejar el tiempo. Hay cosas que no están en nuestras manos hacerlas, que no dependen de nosotros. Si yo pudiera cambiarle el genio a mi esposa, si pudiera cambiarle el genio a mis hijos, si pudiera cambiarle la actitud al otro, si pudiera hacer que el otro ricachón primo mío dejara ser tacaño, ¿cierto? Si pudiera, uno diría, bueno, pues lo arreglamos, ¿no? No, hay cosas que están fuera de nuestra capacidad. Así que desde ese punto de vista queremos salir del estancamiento, necesitamos empezar a ver qué tenemos y con qué contamos. Siguiente, mire lo que dice el paralítico. Y entre tanto que yo voy, dígalo todos conmigo, entre tanto que yo voy, pregunto, ¿yo voy o yo me arrastro? Yo me arrastro, porque como era el hombre, paralítico. Mucha gente está estancada, perdónenme, porque se arrastra. Y creo que a veces nosotros mismos no vemos nuestra propia incapacidad, no vemos nuestra propia enfermedad, no vemos nuestro propio estancamiento, no vemos nuestra propia condición. Y sin darnos cuenta estamos mendigando afecto, mendigando ayuda, dando lo que no somos capaces de dar. Qué interesante mientras yo voy. Imagínese ese cuadro. Y en ese punto le está diciendo, mientras yo voy, todo de mí, todo mi esfuerzo. Hay un punto que a veces nos estancamos porque estamos dando más de lo que debiéramos dar, de lo que podemos dar, porque no estamos valorando lo que tenemos. Y de pronto otros sí nos usan, podemos ser manipulados. Y luego dice, otro desciende antes. ¿Qué significa otro desciende antes? Empiezo yo a acostumbrarme a ver a otros pasar por delante de mí. Porque o yo soy el primero o yo soy el de atrás. No puedo ser ninguno. Ahora, mire que esto no es un llamado a competir. Es un llamado a mi estancamiento personal. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ese estar viendo que los demás sí hacen a costillas mías? Porque ese es el punto, que a veces los demás están haciendo a costillas mías. Nos usan precisamente por eso, porque estamos en un pensamiento de estancamiento. La tercera cosa que voy a mirar es, dime cuántas salidas ves y te diré cuántas son.
¿Sabe que a veces estamos estancados porque vemos demasiadas salidas y no vemos la que es? Vamos a leer, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene, diga, 5 pórticos. ¿Qué significa? Que por cuál iba a entrar el ángel. Así que allá está el estanque en la mitad. Imagínense usted una piscina. O usted mira al estanque o usted mira a las puertas. ¿A cuál puerta puede mirar? A una, de pronto, dependiendo cómo estuvieran distribuidas. Pero entró por esta, entró por esta. La gente estancada ve demasiadas salidas, pero no está viendo la salida que es. ¿Qué salidas veía el hombre de Betesda? Encuentro 4 salidas. Una salida angelical. Yo lo llamaría una salida sobrenatural, una salida milagrosa. Está esperando que pase un milagro. Entonces usted se queda esperando a que pase el milagro. Entonces usted está pidiendo una esposa, un esposo, y Señor, mándame el varón. No, vaya, busque, mija, visite iglesia, ¿cierto? Conozco a otros cristianos, pero Señor, que me llegue. Pues está esperando la salida milagrosa, ¿cierto? Y de pronto se puede quedar esperando. Conocemos un caso así, una fulana, ya para los 40 y pucho, y allá está esperando que le llegue el milagro. No, perdóneme, no todo va a funcionar de esa manera. ¿Qué más esperaba? La segunda salida que él veía era un momento de caridad ajena. A eso yo llamo una salida relacional. Iba a lograr ponerse de acuerdo con alguno, a decirle, bueno, si usted va a correr, déjeme correr antecitos, déjeme ir antecitos, empújeme, hágame algo, ¿cierto? Se hubiera podido poner de acuerdo. A veces nosotros esperamos en esas salidas relacionales, esperamos la compasión, la ayuda, el afecto. La tercera salida que veo que el hombre tenía era un movimiento inesperado en la vida. Dice que él esperaba ¿qué? El movimiento del agua. O sea, si él veía el agua moverse, allá estaba. A eso lo llamo yo una salida ocasional. Y la siguiente, la otra salida que él tenía, hablando humanamente, era un impulso personal único. El hombre ese día iba a sacar, entonces él decía, me quedo 15 días aquí quieto, pero apenas desaparezca el ángel, voy a ser más fuerte que los demás, voy a correr más que los demás. Eso le llamo yo una salida egocéntrica, basada en el mayor esfuerzo. A veces hacemos nuestro mayor esfuerzo y creemos que eso nos da la salida, y no. Solo existe bíblicamente una salida. ¿Cuál? Versículos 5 y 6. Jesús es la única salida. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús va pasando por ahí, así como la canción, Jesús va pasando por aquí, y va pasando y ¿qué ve? Ve al hombre y él decide sacarlo. Desde ese punto de vista, la salvación o la salida del estancamiento no se trata de observar las muchas salidas, sino de ponerse a la vista de Jesús. Casi como si usted pudiera decir, Señor, acá estoy, Dios, aquí estoy con mi parálisis, aquí estoy con mi estancamiento, aquí estoy con mi dolor, aquí estoy con mi frustración, aquí estoy con mi orgullo, aquí estoy con mi desesperación, aquí estoy con mi desesperanza. Ponerse a la vista del que verdaderamente lo puede sacar. Porque estamos hablando de salir del estancamiento porque estamos incapaces de solucionar por nosotros mismos nuestra situación, nuestro problema. Jesús conoce lo que nos estanca. Jesús conoce cuánto tiempo llevamos. ¿Cierto que el versículo dice eso? Que Jesús preguntó. ¿Sabe cuánto llevamos nosotros luchando por salir del estancamiento? Sin embargo, y aquí hay un punto importante. Él hace una pregunta. Versículo 6. ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta tonta, obvia, pero no, es una pregunta importante. ¿Por qué es importante? Y aquí empiezo a ver entonces cuál es la clave para salir del estancamiento. Primero, salimos queriendo. Jesús pregunta, ¿quieres? Porque una persona a veces está tan estancada que ya se acostumbró ahí, que sabe que déjeme así, a mí no me toque esa área, a mí no me hable de eso, a mí déjeme aquí, ¿ya para qué? Y entonces esa pudiera ser la respuesta, ¿sí o no? Y Jesús dice, ¿quieres? Y usted dice, no, Señor, ¿sabe qué? No, más bien, así como estoy, está bien. Así que si usted quiere salir del estancamiento, lo primero que necesita es querer.
¿Quiere? Segundo, que usted necesita para salir del estancamiento, dejar de argumentar y aprender a oír. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pregunta, él respondió lo que le estaban preguntando. ¿Qué preguntó Jesús? ¿Quieres? ¿Qué debió haber respondido? Sí. ¿Qué respondió? No, Señor, si usted supiera, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que... ¿Sabe que a veces no salimos del estancamiento por eso? Porque en vez de decir, Señor, sí quiero y sí quise, ¿sabe qué empiezo a hacer con el Señor? Señor, es que si usted supiera mi dolor, mi tristeza. Hay algo interesante ahí, voy a leerlo tal cual lo tengo. Debemos dejar de argumentar y de mirar hacia atrás, de hablar de nuestros sufrimientos y empezar a oír más la voz de nuestro Salvador. El Maestro no vino al paralítico para escuchar sus quejas, para escuchar sus reclamos, ni para consolarlo con simples palabras, ni para empatizar con él, menos para hacer acuerdos verbales. Vino a sacarle de su estancamiento. Jesús no vino a decirle, pobrecito tú, ven te abrazo. ¿O sí? No, porque es que ahí está la diferencia en nuestra oración, que a veces oramos pensando que Él simplemente se conduele. No, Él no viene a condolerse de nosotros, Él viene a ¿qué? A darnos respuestas. Pero nosotros, ¿qué empezamos a hacer con Él? A argumentar, a contarle toda la historia, todo el problema, toda la situación, cuánto tiempo llevo, mire todo lo que me ha pasado, y perdonen la expresión, perdemos horas de oración, en vez de decir, Señor, ¿tú quieres sacarme? Sácame, punto. Qué sencillo sería, ¿cierto? Pero no, arrancamos a exponerle toda nuestra situación como si Él, perdóneme, le interesara. No, a Él no le interesa, ¿a qué le interesa? Sacarnos. Tercero, salimos del estancamiento obedeciendo. Mire que Jesús le da una palabra. ¿Qué le responde Jesús? Jesús pregunta, ¿quiere salir? Él arranca todo su historial, ¿no? Jesús después le dice, ay sí, pobrecito tú. No, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Porque es que usted y yo necesitamos aprender a oír lo que el Señor dice si queremos salir del estancamiento. Me aterra, mis queridos, que nosotros todavía estemos argumentando la Biblia. Mire que Dios dice la vara para la espalda al muchacho y nosotros decimos, no, pero es que le duele. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estaremos estancados? El que no deja padre, madre, hijos, y nosotros decimos, sí, pero es que me necesitan. ¿Qué estamos haciendo? Estancados. Jesús no se puso a véngate negocio. No, levántate, toma tu lecho y anda. Póngale paticas al asunto. Obedezca. Haga lo que Dios le está diciendo en su palabra que haga. Y si no, va a seguir estancado. Versículo 8 y 9 dice eso, ¿cierto? Jesús le dijo, levántate, toma su lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y su lecho anduvo. Qué bueno que el hombre escuchó, ¿cierto? Qué bendición. Porque es que Dios no tiene su palabra para que nosotros la aprobemos. Digamos si sí la queremos o no la queremos. No, Él la tiene porque Él dice que ahí está la salida, la solución. Hasta ahí, salir del estancamiento. El hombre ya quedó libre. Salió de ese estanque el hombre. Jesús salió con él ahí detrásito, ¿cierto? Qué interesante, qué bendición. Pero el enemigo va a querer tratar de volverlo a estancar. En otro tipo de estanque diferente llamado religiosidad. Pónganle cuidado a eso. El hombre sale a la calle con su manto. Allá estaban los judíos. Y los judíos le dijeron, oye, tú eras el que estaba allá paralítico. Qué bueno, Dios te sanó. ¿Sí? No. ¿Qué le dijeron? ¿Usted qué hace cargando su lecho, Señor, si hoy es día de reposo? Ahora, ¿será que el hombre no les dijo, no, es que me acabaron de sanar, yo estaba enfermo 38 años? ¿Les interesó a ellos que él estaba enfermo 38 años? No les interesó. Porque a la gente religiosa no le interesa que usted sea libre. No le interesa. Ellos no están contentos con que usted sea creyente. Y entonces ahí tiene un problema. ¿Qué pretendía Satanás entonces con ese hombre? Básicamente, limitarlo a dos cosas. Diga conmigo, tiempo y reglas.
tiempo y reglas. Ellos le dicen, hoy es día de reposo, y luego dicen, no te es lícito, tiempo y reglas. ¿Cuánto llevaba el hombre estancado y por qué estaba estancado? Tiempo y reglas. Claro, eran las reglas del estanque. ¿Cuáles eran las reglas del estanque? El que primero corra, el que primero llegue, el Señor viene y lo salva a uno, y uno llega a la iglesia y le dicen, pero está bien que tú eres cristiano, que has nacido, no, pero no faltan los domingos ni a palo, te falta un domingo y allá está ese hombre libre y ya le están poniendo reglas. Y tú ya estás en la escuela y te la tomaste todas, tienes que tomarte todas las reglas. ¿Perdón? ¿Reglas? Aquí porque estaban peleando. Estaban peleando los sacerdotes básicamente por el día de reposo. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo para los cristianos? Para los cristianos no existe un día de reposo, existe un estado de reposo en Cristo. Para nosotros sí, si usted no vino el domingo ya lo miro sospechoso el otro, ¿sí o no? Carretudos que somos. Queremos tomar a alguien que está libre y meterlo en nuestro estanque llamado iglesia. Mire lo que dice Colosenses 2:16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, incluyendo el día de reposo, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este cuerpecito es de Cristo. Este cuerpecito no le pertenece a una iglesia los domingos oficialmente, ¿o sí? Este cuerpecito le pertenece a quién. ¿Cuándo? Todos los días. Nosotros somos la iglesia, nosotros nunca vamos a la iglesia, yo nunca voy a la iglesia. Vamos a la capilla, al centro de reunión, al salón de reunión, donde nos reunimos la iglesia, que somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Venimos a entrenarnos, venimos a danzar, ya la vereda danzando. Mis amados, el Señor dice, venga, los saco del estancamiento, pero los religiosos están ahí en la puerta. Gente que nunca ha entrado a sus estanques, gente que no le interesa entrar ahí, porque los judíos no se contaminaban con los enfermos, ¿sí? No, gente que no había entrado nunca allá, pero sí le están preguntando, las reglas de aquí afuera son diferentes. Usted tenía sus reglas allá, aquí tiene otras, y le van sacando la lista. Qué triste que nosotros como cristianos dejemos que eso suceda. ¿Cómo prevenimos ese estancamiento religioso? Primero, diferencie las voces que escucha. Versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Qué interesante que él dice, el que me sanó, pero él no sabe quién fue el que lo sanó. Yo lo definí de la siguiente manera. Póngale todo el mundo cuidado. No permita que el hombre lo estanque. Si usted sabe lo que Dios dice en su palabra. Usted ya oyó la voz de Jesús diciéndole que es libre, no deje que nadie lo haga esclavo. ¿Entiende? Jesús le dijo verdaderamente libre, no libre a medias. El domingo sí es esclavo. Es esclavo del devocional. Está bien que haga su devocional, claro, pero no somos esclavos de. Tenemos que diferenciar esas voces que escuchamos. Necesitamos aprender a oír la voz del pastor. Siguiente. Conozca quién es Jesús y en dónde se mueve. Ayer teníamos una consejería con alguien y muchos años en el Evangelio y yo le decía a él, mire, propóngase una sola cosa en la vida, conocer a Jesús a través de su palabra. No se proponga conocer cuáles son las 7 bestias del Apocalipsis, ni si el Salmo 100 y pucho tiene miles de versículos o poquitos, y si ahí hay código secreto o lo que sea. Propóngase conocer a Jesús, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted sigue esclavo porque usted sigue buscando y buscando y buscando todo lo que se le ocurre menos a Jesús. Y por eso no es libre, sigue estancado. El versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pónganle cuidado a eso. Dios lo saca a usted de su estancamiento, pero Él sale con usted. A veces yo creo que Dios me saca, pero Dios va a tratar con los otros. Allá van a seguir en su cuento. Ellos van a seguir estancados. Porque Jesús no sanó a todos si podía. ¿Sí es lo que parece egoísta?
Uno dice, ay Señor, me sacaste a mí, qué privilegio que me sacó a mí. Pero de pronto los otros siguen allá estancados. Ellos siguen allá en su pelea, ellos siguen allá en su competencia, ellos siguen allá en su enfermedad, ellos siguen allá exactamente igual. Y dice, y Jesús se apartó de la gente que estaba allí. ¿Por qué? No es su tiempo, no están preparados, no quieren, no les interesa, no les importa. El día que salí de mi casa me di cuenta que definitivamente o salía o seguía estancado allá. Pero a veces nos quedamos estancados, ¿no? Porque no queremos. Porque queremos que Jesús se quede allá, sacando al resto. No, ¿sabe que no? A veces no. Qué triste el día que Jesús va a sacar a la iglesia del mundo. ¿Y por qué no sacó al resto? ¿Cuántos van a salir? ¿Cuántos son los que se salvan? Ah, pocos. O sea que Dios va a sacar a poquitos y aquí va a quedar el resto del mundo. Y nosotros nos vamos a ir en las nubes diciendo, Señor, ¿y por qué los dejaste, pobrecitos? No, carreta. Señor, gracias por liberarme, por sanarme. Ellos están viviendo las consecuencias de sus decisiones. Punto. Señor no va a obligar a nadie a salir. ¿Me entiende? Ahora, recuerde que rendir cuentas a la religión es un acto de deslealtad contra Jesús. Pónganle toda la atención al versículo 14 al 16. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿para dónde arrancó el tipo? Para el templo. Entonces el hombre fue sanado y se va a agradecer a Dios, ¿cierto? Se va al templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Oiga, hay un texto en el Nuevo Testamento que suena peor. No seas como el perro que vuelve a su vómito. Perdóneme que suena feo. Porque hubo la tentación, por ejemplo, en mi caso, de volver a mi casa otra vez. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo? Porque es que en preciso no tengo que pagar arriendo acá y allá teniendo casa donde vivir. ¿Qué pasa si yo me devuelvo? ¿Te viene alguna cosa, qué? Peor, porque si usted Dios lo sacó de su estancamiento y usted vuelve y se mete allá en ese hueco. ¿Por qué había caído en ese hueco? ¿Qué le dijo Jesús? No peques más. Ah, por pecado. ¿Qué hizo el hombre? Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Qué hizo el hombre? Ambarró. Le dijo Jesús, te agradezco, qué bueno, tú me sanaste, tú me salvaste, pues si me toca cargar el manto y que todo el mundo me venga encima, pues me lo cargo, ¿cierto? No, ¿qué hizo? Se fue y le dijo a ellos, mire, ya sé quién fue el que me dijo que cargara el manto el día de reposo. ¿Eso es falta de qué? De lealtad hacia quién, hacia la persona que nos ha hecho libres. Lo primero que Dios dijo que no hiciera fue lo primero que Él hizo. Le viene algo peor. Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Sabe por qué nuestra familia persigue a Jesús? Porque nosotros no somos radicales. Porque nosotros no tenemos nuestra lealtad con Él. Nosotros todavía les negociamos el evangelio. Ellos quieren hacer y deshacer, volverse un 8, y nosotros nos acomodamos más a su lenguaje, a sus requerimientos, a sus deseos, que a lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué termina pasando? Algo peor, sencillo. Y por último, deje que los profesionales hagan su trabajo. Oiga, le voy a dar un secreto, porque es que había pensado en darles otro tema, porque no se lo resumo. ¿Qué le respondió Jesús a los judíos? Porque los judíos de una vez dijeron, ¿quién? Y miraron a Jesús y se vinieron a engañar. ¿Qué respondió Jesús? Versículo 17. Léanlo todos conmigo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién va a hacer el trabajo por usted? Padre trabaja, Jesús trabaja. ¿Quién nos saca del estancamiento? Él. Usted está estancado. ¿Qué necesita? Simplemente ponerse a la vista de Él. Deje que Él haga su trabajo. Deje que Él haga su función. ¿Cuándo Él hace su trabajo? ¿Los sábados o los domingos? Todo el tiempo. Dios no está actuando en los que no vinieron solo porque... No, si vinieran el domingo serían más espirituales. ¿Será? Dios está haciendo su trabajo allá, donde ellos están. ¿Por qué? Porque Él los sacó de su estancamiento, Él hace su trabajo, porque la obra que Él comenzó la va a perfeccionar. Eso significa algo. Salimos del estancamiento personal cuando aprendemos a descansar en Dios. No vamos a salir del estancamiento personal mientras sigamos esperando en el hombre.
en ese poco de enfermos que nos den la oportunidad. Gente paralítica, gente que cojea, gente que simbólicamente representa ¿qué? Gente que nos estanca, gente que se nos opone, gente que se nos atraviesa, gente que nos empuja, gente que nos pisa, gente que se estrella con nosotros. Mientras sigamos esperando en el hombre, mis queridos, y no confiemos en Jesús, vamos a seguir estancados. Y Dios no quiere eso. Como conclusión, quiero leerles, Jesús no limita su misericordia a un lugar, ni su reposo al tiempo, ni sus milagros a un mensajero. Porque Jesús no se paró allá al estanque a decir, bueno, ven, yo te voy a soplar aquí ahora viene el ángel. ¿Cierto? No, Jesús hubiera podido hacerlo, ¿sí o no? Decirle, bueno, te ayudo y apenas yo te digo ya, y te tiras al agua que el ángel ahí llegó. No, porque Jesús no se limita al mensajero. Pero a veces nosotros por eso también nos estancamos. Es que si mi pastor dice, si mi pastor no dice, si mi pastor piensa, si mi pastor no piensa. Pues perdónenme, ahí seguimos igual, estancados. Porque allá los del mundo piensan, se revuelcan, pero aquí afuera también los religiosos piensan y también se revuelcan, andan igual de enfermos, de otra manera. Y Jesús no limita su actuar a un mero movimiento. Por tanto, Jesús es la misericordia, Jesús es el reposo, Jesús es el milagro, Jesús es el actuar. Ese hombre esperó misericordia. ¿Y quién vino? Esa es la misericordia que necesitamos. No esperó la misericordia humana, esperó a Jesús. ¿A qué era? ¿Recibió qué reposo? A Jesús. ¿Quién es el reposo para nosotros? Jesús. Esta semana tuve una reunión de pastores. Me llama la atención, porque nosotros a veces nos metemos unos cuentos ahí, yo no sé, son raros. Nos estaban ofreciendo a los pastores vincularnos a una asociación de pastores internacional. La Bastiera Apostólica. Me desanimaron apenas dijeron apostólica. La organización se llama PIDA. Como raro, ¿no? Eso es bueno para se llama así, PIDA. Pide, bueno, pide, no, PIDA. Bueno, así como los pollos pío y pío. ¿Sí? Y entonces el hermano nos comentaba lo siguiente. Decía, mire, usted lo único que tiene que hacer para pertenecer a la asociación son 280,000 pesos anuales, porque tiene que renovarla para que le den su carnet de membresía. Entonces yo le decía al hermano, y la pregunta es, ¿pedimos nosotros o ellos nos están pidiendo? Sí, porque pues quedamos como pensando, porque para decir que pertenezco a una asociación, y me puse a buscar en internet y no tienen ninguna, que le vayan a dar a uno casa o crédito, alguna vaina, ¿sí? Uno dice, bueno, al menos se mete en ayuda de alguna cosa, mercado, si usted necesita, no, solo carnet, membresía, que le dice a usted que usted pertenece a una asociación internacional, a un parche internacional, a la rosca internacional, ¿sí? De apóstoles, ¿no? Y eso me hacía pensar en cómo, porque escuchaba yo al pastor, porque era un pastor el que nos estaba hablando de eso, hasta qué punto nosotros nos metemos goles, algunas que son pendejos, por esperar en el hombre, por títulos, por reconocimientos, por nombres, por apariencias, porque él sí dijo, yo soy el representante regional, eso sonó lindo, pero papito ya le tumbaron los 280,000, no se dio cuenta. Lo hace pensar a uno lo mismo, cómo a veces nosotros nos dejamos llevar de otros, manipular por otros, por los demás, porque estamos estancados en nuestro estancamiento. Si yo me pongo a ver aquí a paralítico de Bethesda, él no estaba estancado por su enfermedad. ¿Qué lo tenía estancado? Su forma de pensar, de ver la vida, de ver las cosas. Porque mire que a pesar de que Jesús lo sanó, ¿qué mostró él? Que seguía estancado en su pecado, estancado en su chisme, porque chismoso, ¿sí o no? Un hombre desleal, ¿sí? Insisto, de nuevo, Jesús. Oremos. Uno pensaría, Señor, que no estamos estancados, Dios, que nos sentimos a veces tan libres en muchos aspectos, pero a veces también, Señor, vemos las cosas en el mismo lugar, en el mismo sitio, en la misma situación. Amado Dios, yo quiero pedir hoy, Señor, si algunos de los que estamos en este lugar, nos hemos acostumbrado, Señor, a vivir enfermos, con algún pecado, con alguna situación, con alguna conducta, si nos hemos acostumbrado a vivir en un pozo con otras personas, Señor, igualmente enfermas, Señor,
afectadas en su mente, en su corazón, en su carácter. Amado Dios, si nos hemos metido en este pozo, en este estanque, esperando misericordia algún día, Señor, esperando que las cosas cambien, esperamos un accidente de la vida, esperamos, Señor, que algo suceda y no pasa, Señor, y llevamos años estancados en el mismo lugar, en la misma situación. Señor, no logramos ver más allá de esos 5 pórticos, más allá de esas cosas que pudieran suceder, Señor. Y nos hallamos a veces ya sin esperanza y sin fuerza, Señor. Y nos hallamos ya, Señor, en un momento en el que nos desesperamos y ya no hay nada más para hacer, Señor. Que hoy, Dios, entendiendo esta palabra, nos pongamos a la vista tuya. Señor, tú dices, vengan a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, y yo les hago descansar. Señor, lo repetimos una y otra vez, creemos que como iglesia hemos superado tantas cosas. La verdad, yo creo que no. Señor, necesitamos todavía superar muchas cosas en nuestra vida. Hay muchas áreas en nuestra vida en las que seguimos estancados. Y hoy lo único que atinamos a hacer es decir, Jesús, míranos. Señor Jesús, mira mi vida, mira mi situación, mira mi condición, mira lo que estoy viviendo, lo que pasa en mi hogar, lo que pasa en mi casa, lo que pasa en mi propio corazón, lo que pasa por mi cabeza. Tú conoces, Señor, cuánto llevo cargando esta situación. Tú conoces, Dios, cuánto llevo, Señor, tratando de que las cosas cambien de una vez por todas, pero no cambian. Y siempre guardo una esperanza para el día siguiente, pero no sucede, Señor. Y miro al día siguiente y tampoco sucede, Dios. Señor, hoy simplemente anhelo, Jesús, que vengas a mi vida. Hoy anhelo, Jesús, que vengas y tú, Señor, me libres de mi estancamiento personal. Dios, si me he estancado por la religión, si me he estancado, Señor, por limitarme a un lugar, a un tiempo, por creer, Señor, que es si estudio más, o si oro más, o si voy más a la iglesia, Señor, Dios, realmente es como estar mirando otras 5 puertas diferentes, Señor. Quiero dejar de mirar a todo lado, Señor. Quiero mirarte a ti. Tú dices que te miremos a ti, Señor, y que nos despojemos de toda carga y de todo peso que nos asedia, Señor. Hoy queremos mirarte a ti, Jesús, y saber que no es por nuestra fuerza, que no es por arrastrarnos cada día, Señor, porque a veces nos hemos acostumbrado a arrastrarnos a la gente, a arrastrarnos ante la vida y dejar que la vida nos empuje, nos jale, nos pise, Señor. Pero en esta mañana, Dios, simplemente queremos pedir que nos hagas libres. Ayúdanos, Señor, y que no tengamos vergüenza de cargar nuestro manto. Señor, así los demás critiquen, Señor, nuestra libertad. Así los demás, Señor, vengan a querer coartar nuestra libertad, que nadie nos la robe, Señor. Como dice allí el apóstol Pablo, Señor, que muchos vinieron a espiar la libertad que ellos tenían. Señor, perdónanos porque a veces, Señor, nos volvemos religiosos, nos esclavizamos nosotros mismos, esclavizamos a los demás, Señor. Perdónanos porque de alguna manera no hemos tenido una lealtad absoluta hacia ti, Jesús. Vendemos nuestros principios. Muchas veces, Señor, simplemente negociamos tu palabra, argumentamos, venimos simplemente a quejarnos, a llorar, pero no esperamos una verdadera respuesta en ti. Señor, tú no eres un estanque que se mueve, tú eres el Dios de los cielos, Señor, que tiene verdadera respuesta para nosotros, Señor. Amado Dios, que dejemos de mirar al mensajero, que dejemos de mirar al ángel, que dejemos de esperar, Señor, el mero milagro, Señor, y aprendamos a verte a ti. Tú eres el verdadero milagro en nuestra vida, Jesús. Señor, porque si estamos en ti, estamos completos. Si te tenemos a ti, tenemos la mente de Cristo, Señor. Si te tenemos a ti, tenemos la fuerza del cielo, Señor. Si te tenemos a ti, Jesús, tenemos, Señor, una visión clara. Tenemos luz en medio de las tinieblas, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, tenemos vida aunque los demás estén muertos, Señor. Amado Dios, así que ayúdanos en esta mañana a mirarte solamente a ti, Jesús, y a confiar que solo es por tu gracia y por tu amor y por tu misericordia que estamos en este lugar. Amado Señor, agradecemos por sacarnos de nuestro estanque. Agradecemos,
Dios, por la libertad que tú traes a nuestra vida, Señor. Tal vez nos hemos quedado estancados esperando que otros avancen, esperando que otros decidan, esperando que otros quieran, Señor. Dios, tal vez no suceda nunca, o tal vez se demore, o no sea el tiempo. Señor, tú nos estás llamando de manera individual. Tú nos estás llamando de manera personal, Dios, a tomar la decisión de dejarnos salvar por ti, de dejarnos rescatar de nuestro estancamiento por ti, Jesús. Que podamos experimentar esa liberación, esa libertad que solo tú traes a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios, por esta palabra tuya en esta mañana. Gracias por bendecirnos, por ayudarnos, por acompañarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.